Hola a todos y a todas, muy bienvenidos, bienvenidas a esta nueva video presentación de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia y esta vez les voy a estar hablando de la próxima luna llena que vamos a tener en Escorpio, y le puse como título a esta presentación La intensa presión por descubrir la autenticidad. Bueno, esto es un tema que obviamente vamos a ir desarrollando a lo largo de esta presentación. Así que sin más, vamos a empezar directamente con ella. Bueno, ¿de qué nos habla esta lunación en Escorpio? Y antes de continuar, en realidad, vamos a poner un poquito de contexto, ¿no? O sea, el contexto general es que recordemos que el 8 de abril tuvimos un eclipse total de Sol que era la continuación de un eclipse de luna llena, un eclipse penumbral de luna llena que tuvimos el 25 de marzo. Esta lunación, esta luna llena en Escorpio, cierra la temporada de eclipses. ¿Por qué cierra la temporada de eclipses si los eclipses fueron el 25 de marzo y el 8 de abril? Bueno, en términos muy generales, se dice que las temporadas de eclipses se dan con la lunación previa al primer eclipse y la lunación posterior al último eclipse. Entonces, este es el rango de tiempo en el cual algunas de estas energías se pueden manifestar. ¿Qué energías concretamente? Bueno, todas las que estaban representadas por el eje vincular, que es el eje de Aries-Libra. Entonces, estuvimos, probablemente muchos de nosotros, o lo estuvimos viviendo en carne propia, o estuvimos viendo cómo otros estaban atravesando procesos de cambios muy profundos en sus vínculos. Estos vínculos pueden ser tanto de pareja como de índole también laboral, profesional, porque todo lo que tenga que ver con lo vincular, en realidad, va más allá de lo estrictamente romántico. ¿Está bien? El eje Aries-Libra siempre va a tener que ver con ese otro que también son las relaciones uno a uno. Es ese otro que refleja en gran medida lo que nosotros somos. Y, y en todo este periodo de eclipses, en toda esta temporada de eclipses, hablé en los videos anteriores de las fuertes energías presentes en términos o en cuanto a cuestiones de cierta beligerancia, belicosidad, vehemencia, sin entrar en demasiados detalles, porque ya creo que la mayoría están bastante al tanto de cómo ha ido escalando todo el conflicto entre Israel, bueno, todo el conflicto en Medio Oriente, si vamos al caso, ¿no? Ya sea por el conflicto entre Israel y Palestina, que luego se sumó Irán, también Kuwait, Turquía, poniendo como ciertas restricciones a Estados Unidos para que no defendiera a Israel. El atentado en Rusia, aparentemente provocado por algún grupo pagado por ucranianos. En fin, esto no es una cuestión de debatir quién está bien, quién está mal. Cada uno después tendrá su formación, o mejor dicho, su opinión formada. Y de nuevo, esto no se trata de ver cuál es la causa y el efecto, sino cuáles son las analogías. Cuando hablo de astrología, justamente les comento cómo eso que sucede en el cielo guarda algún tipo de relación con aquello que sucede en la Tierra. Y esto lo podemos ver en gran medida a nivel colectivo, a escala global, a escala social, pero también prestar atención a qué nos pasa a nosotros como individuos con aquello que pasa afuera, en lugares tal vez muy lejanos para nosotros, en culturas que tal vez tampoco conocemos o no entendemos, pero también ver, observar qué nos pasa con nuestra propia vida, en nuestro propio entorno, qué vemos alrededor nuestro y bueno, ni hablar qué nos pasa a nosotros mismos con todo esto. El eclipse del 8 de abril para muchos sé que fue muy, muy, muy fuerte.
cerraba, digamos, si bien era una luna nueva, cada vez que tenemos una luna nueva con un eclipse total de sol, es una especie de reseteo, es un apagón y un nuevo comienzo. Si bien van a pasar por lo menos 4 años y medio en los cuales podemos ver manifestaciones tal vez más claras de esa lunación o de ese eclipse, que ha, dicho sea de paso, ha tenido mucha influencia principalmente en el norte de México, atravesando prácticamente todo Estados Unidos, y esto habla, ¿no?, de ciertas figuras solares que de alguna manera se van eclipsando. Simbólicamente podríamos decir que gran parte de lo que consideramos como a nivel más colectivo, como ciertas figuras importantes, probablemente estén atravesando grandes procesos de cambios y transformaciones. Pero nuevamente, vamos a llevarlo a la astrología más individual, más personal. Si bien yo soy de los que cree que las cosas están estrechamente relacionadas, lo que pasa afuera en mayor o menor medida tiene que ver con lo que pasa adentro y viceversa. Bueno, vamos a llevarlo un poquito al plano de lo que podemos llegar a sentir nosotros con todo esto, entendiendo también que la astrología nos habla de ritmos, nos habla de procesos, no nos dice que tal día específicamente te va a pasar algo. Si bien en algunos casos podemos, digamos, tener tener una aproximación bastante precisa sobre algunos eventos que podríamos atravesar por distintas técnicas y demás, la astrología de la que estoy hablando por lo menos acá tiene más que ver con procesos de autoconocimiento y procesos de expansión de nuestra propia conciencia, la conciencia sobre nosotros mismos o dicho de otra manera, la autoconciencia. Entonces, bueno, habiendo dicho todo esto, ¿no?, de todos estos procesos que estamos pasando, de grandes cambios eh, a nivel personal, a nivel individual, de lo que yo quiero, de los patrones que estoy dejando atrás, de las maneras de vincularme, de cómo han ido terminándose o renovándose algunas relaciones. Esto es algo que también me parece interesante mencionar, que digamos, los eclipses que tuvimos en Libra el 25 de marzo y en Aries el 8 de abril, como decía en su momento, podían ser momentos de cierres y de finalización de contratos incluso kármicos, de muchas rupturas también en relaciones. Pero hay una manera que me parece importante y eso también lo mencioné, que una relación, o sea, que haya una ruptura, no implica necesaria y unívocamente que esa relación termine definitivamente. Pero lo que muy probablemente represente es que esa relación, con esa dinámica y en ese contexto, bajo ese formato, sí termine. ¿Esto qué quiere decir? Que tal vez las personas no cambian, tal vez los actores, las partes de ese contrato, explícito o implícito, no cambien, pero lo que sí cambia es el contrato, lo que sí cambia es la relación, el vínculo. Por eso, mm, a mí me gusta pensar, y esto después de muchos años de haber atravesado un montón de cosas sabiendo y no sabiendo de astrología, que estos eventos o estos procesos de rupturas no, no tienen que, no es que no tengan, pero podemos tomarlos no desde un lugar de miedo necesariamente, sino desde un lugar de oportunidad. Es decir, muchas veces nos da miedo o le da miedo a la mente la pérdida, porque tendemos a tener apegos a lo que conocemos, porque justamente es conocido. Lo cual representa a su vez un miedo a lo desconocido, es decir, a lo nuevo. Por lo tanto, cuando podemos tomar conciencia de que esa persona con la que tal vez estoy terminando una relación, no necesariamente se va a ir y puedo ver que en realidad hay una oportunidad de hacer un cambio importante
para mí y para la propia vida y dinámica de la relación, tal vez tomamos las cosas desde un lugar diferente. Nuevamente, con esto no quiero decir que hay relaciones que necesitan terminar. Hay relaciones que, esto no importa cuándo, o sea, no importa cuándo vean esto, pero digo, hay relaciones que cumplen su función en un plazo X, determinado, indefinido, no importa, pero cumplen su función. Y una vez que cumplen esa función, tal vez lo más sano sea desde el amor soltar y no querer aferrarnos a una continuidad que ya no tiene propósito, porque esa es una de las cosas más fundamentales que hay en la vida, creo, es mi opinión, que podamos vivir una vida con propósito, y esto no se aplica únicamente a nuestra vida como seres individuales, sino que se aplica también a la vida en pareja, a la vida en relación de dependencia, en un trabajo, con una vocación. Cuando ya deja de haber propósito, probablemente es donde uno empiece a sentirse mal, a sentirse mal con uno mismo, porque aparece tal vez la desmotivación, aparecen las dudas, la incertidumbre, y son todas cosas que nos van pasando en la mente que no nos dejan tal vez ver con claridad el camino a tomar, la decisión a tomar. Por lo tanto, bueno, habiendo hecho este contexto, también quería mencionar que siempre me olvido, bueno, o intento acordarme muchas veces, pero no siempre lo hago, que primero que nada les agradezco a todos los que se van sumando al canal, a los que le dan like también a los videos, a los que dejan comentarios. Es súper importante que dejen comentarios, no solamente por mí, sino que está bueno que haya una interacción, porque van a encontrarse con un montón de gente que está viviendo situaciones similares. Entonces, esto nos ayuda también a tomar dimensión de que la vida no nos pasa solamente a nosotros, de que lo que muchas veces decimos, qué desgracia mi vida, ¿por qué me pasa esto a mí? Bueno, no son los únicos a los que les pasan determinadas cosas. Y esto también nos permite ponernos en perspectiva, digamos, ponernos en perspectiva de que no es una cuestión comparativa de que hay sufrimientos o dolores mayores o menores, simplemente que nos permite tomar dimensión, nos permite entender dónde estamos ubicados, dónde estamos parados. Y que tal vez las cosas no son tan graves como parecen, eh, y al mismo tiempo también podemos agradecer mucho de lo que damos por sentado. O sea, hay cosas que tal vez damos por sentadas y no agradecemos lo suficiente, no nos damos cuenta de lo afortunados que somos por tener lo que tengamos, no importa lo que sea. Pues de nuevo, esto no es una cuestión comparativa. No se trata de poseer tampoco. No se trata de que cuanto más tengo, más feliz soy, porque está súper recontra demostrado que eso no es estrictamente cierto. Entonces, es como la felicidad también, la felicidad o la alegría o la plenitud, a mí me gusta más el término plenitud o dicha, yo creo que tiene más que ver con una concepción propia, ¿no? Con una percepción. El otro día justamente hablaba de percepción en un video que hicimos en vivo con Estefanía Tagnetier. Así que bueno, también os voy a dejar ahí el chivo para que lo vean. Fue una conversación de 2 horas y media, larga pero súper súper interesante me parece. Y también les comento que recientemente subí un video, también un podcast, de la paradoja del cambio. Me parece súper interesante ese video. Es súper cortito, menos de 15 minutos dura, fue bastante al punto. Y les menciono esto porque nuevamente estamos atravesando por un periodo de cambios y transformaciones bastante profundos que no tienen que suceder ni el 8 de abril ni el 24 de abril, pero estamos, como digo, la vida es proceso. En ese proceso puede haber disparadores, puede haber momentos, situaciones que vayan activando todas estas cosas y nos pongan en un lugar eh, de cuestionamiento, de quién soy y quién quiero ser, y sobre todo cuáles son los miedos de los cuales me tengo que desapegar, cuáles son las cosas a las que estoy tan aferrado, cuál es la identidad propia a la que estoy tan aferrado o aferrada. Ahí viene
ese video que me parece que es súper útil de la paradoja del cambio, porque nos permite entender que el sufrimiento muchas veces viene cuando nos resistimos a ser quienes somos y el cambio aparece cuando soltamos esa resistencia. No se trata de hacer necesariamente ninguna magia, se trata de bajar un poco las barreras, bajar un poco nuestras ideas, o mejor dicho, soltar ciertas ideas que tenemos sobre la imagen que damos. Así que bueno, también si les gusta el contenido, le dan like, se suscriben, lo comparten y vamos a hablar ahora sí de esta luna llena, más concretamente que va a darse entre el 23 y el 24 de abril, en realidad, dependiendo la zona donde estén, se va a dar a la 1:48 de la mañana en España y el 23 de abril a las 20:48 horas de Argentina. Se va a dar, como pueden ver acá, a 4 grados y 17 minutos de Escorpio, terminando así un ciclo que comenzó, no fue un eclipse de sol, esto, perdón, con una luna nueva, fue una luna nueva el 13 de noviembre. El eclipse de sol fue el 14 de octubre. Esto fue una luna nueva en Escorpio el 13 de noviembre. Plutón es el regente de esta lunación y está cuadrando a las luminarias. También es súper importante y tenemos a los dos regentes, digamos que son Plutón y Marte, con dinámicas diferentes, muy, muy diferentes entre sí. Por lo tanto, esto también nos habla un poquito de cierta dualidad, ciertas contradicciones. Y como tenemos este aspecto, esta cuadratura, este triángulo rojo, que es una T cuadrada, en este caso es una T cuadrada fija, nos habla también de ciertas fijezas que necesitamos romper. O sea, ¿dónde está la terquedad que necesitamos trascender probablemente con todo esto? Uno de los puntos es que Marte, que es el regente tradicional de Escorpio, se encuentra conjunto a Neptuno, haciendo un trígono al ciclo de Marte iniciado entonces. ¿Por qué un trígono? Acá no está el trígono. Después se los voy a mencionar. Pero en términos muy generales, el año pasado, cuando tuvimos la luna nueva en Escorpio, se dio aproximadamente por esta zona, entre a 22 grados de Escorpio, 22-23 grados de Escorpio. Y Marte estaba haciendo conjunción al Sol. Entonces, en ese caso, un Marte ubicado a casi a 23 grados, 24 grados de Escorpio, estaría haciendo un trígono a estos grados donde está actualmente Marte. Por lo tanto, Marte está en un periodo digamos, desde ese comienzo de ciclo que hizo por la conjunción Marte-Sol, que es una acción muy determinada, muy definida, muy precisa, incisiva también, está encontrando una salida, pero es una salida mucho más espiritual también. En realidad es muy ambiguo. Voy a intentar darle matices a esto porque es un poco más complejo. Entonces, otra cosa importante, Mercurio está por terminar su retrogradación. Recordemos, Mercurio empezó el 23 de marzo, si no recuerdo mal, el 23 de marzo empezó su periodo de sombra pre-retrógrada. El 1 de abril empezó con su retrogradación, que se va a extender hasta el 26 de abril, es decir, 2 días después de esta luna llena. El 26 de abril se va a poner estacionario directo a 15 grados de Aries y luego va a volver a avanzar en grados matemáticos para finalmente el 13 de mayo cortar o terminar su periodo de sombra, que va a ser a 27 grados de Aries. Pero bueno, eso será una cuestión de hablarlo después. Lo que sí es interesante de Mercurio es que en esta retrogradación está haciendo prácticamente conjunción al nodo norte y ya hizo contacto por segunda vez con Quirón y también en estos días hizo contacto con el Sol. Digamos, en estos días me refiero desde el 8 de abril hasta el 24 de abril, hizo contacto con el Sol en su periodo de sombra, en su periodo de retrogradación. Por lo tanto, hay una cuestión ligada al procesamiento, digamos, mental, racional, de
cuáles son las palabras que no dije, cuáles son los dolores que me guardé y cómo estoy viendo ahora también las heridas que pude haber tenido. No me gusta mucho ponerme en términos como tan dramáticos. Me parece que no todo es drama en la vida. No todo tiene que ser tan traumático tampoco. Y a veces creo que muchas veces los astrólogos pecamos de hablar tanto del dolor, de la herida, del un montón de cosas que sí, en mayor o menor medida todos tenemos, pero no todo se percibe de la misma forma. Entonces, esta diferencia en la percepción tal vez haga que otras personas se sientan simplemente bien. ¿Por qué? Porque uno está tomando un poco más de conciencia, uno, digo, cualquiera, puede estar tomando un poco más de conciencia de todo lo que aprendió de las heridas. Las heridas no perpetúan necesariamente el dolor. Lo que sí dejan generalmente son cicatrices o huellas. Entonces, ya cuando miramos una cicatriz probablemente no nos duela, pero no nos olvidamos de qué fue lo que generó esa herida. Entonces lo podemos ver desde una mirada mucho más compasiva, mucho más abierta con nosotros mismos. Si fuera, supongamos, una cicatriz en nuestro cuerpo físico por un accidente que tuvimos, no sé, andábamos en bicicleta, nos caímos y se nos hizo, no sé, nos cortamos. Bueno, cosas por el estilo. Hay otras heridas que son las más profundas, que son las emocionales. Entonces tenemos muchas ópticas, muchas maneras de ver esto. El tema es comprender que este periodo de tiempo nos permite ver nuevamente con unos nuevos ojos el dolor de estar acá, ¿no? El dolor de ciertas situaciones que pudimos haber atravesado y el dolor que eventualmente nos pueda generar la sensación o la percepción de no ser suficientes, de no ser lo suficientemente valiosos como para mostrar algo, un talento nuestro. Eso es algo bastante quironiano. Convertir tal vez una herida, a veces traumática, a veces incluso inconsciente y no sabemos cuál es. Yo, en lo personal, tengo a Quirón en Géminis y de momento no he detectado una herida quironiana profunda. Es cierto que no tengo a Quirón en un aspecto tenso con ningún planeta más que en una posición un poco abierta a Urano en Sagitario. Pero no podría reconocerme personalmente, por lo menos no todavía, y esto también es importante, en la presencia de Quirón no implica que ya desde el nacimiento estamos heridos o que tuvimos alguna experiencia traumática en la infancia y Quirón te guarda todo eso. No creo eso, honestamente. Lo que sí creo es que tal vez la herida quironiana pueda aparecer en otro momento de nuestra vida, puede aparecer más adelante. Así que tal vez no la experimenté o al no tener aspectos tensos con Quirón no lo siento tanto o es simplemente algo que no recuerdo. Como sea. ¿Por qué les digo esto? Porque no quiero quedarme solamente con lo que dicen los libros. Me parece que la astrología que dicen los libros es sumamente útil, pero no todo aplica de la misma forma. Entonces tenemos que ver cómo resonamos cada uno de nosotros con los lenguajes, ¿no? Con este lenguaje sagrado, con este lenguaje que me parece súper interesante, que es la astrología. Y tratarla con apertura y no digamos, con un cerramiento de miradas. En fin, vamos a continuar hablando de esto y un punto también interesante de esto de Mercurio que les decía, ¿no? Que al estar Mercurio en Aries pudimos estar atravesando momentos, sobre todo hasta el primero o el 2 de abril, un periodo de tiempo de cierta aceleración mental, ansiedad o decir cosas de las cuales tal vez después nos arrepentimos, eh, de que las palabras vayan mucho más rápido que la mente. Y el periodo ahora de retrogradación nos permite reflexionar sobre todo eso. Es decir, no tomar acciones tan, eh, me sale disruptivas, pero tan impulsivas. Entonces,
Mercurio ahora que está haciendo contacto prácticamente con el nodo norte nuevamente, si bien no llega a ser conjunción partil, está diciendo, bueno, pero para allá, ¿y tu dirección a dónde va ahora? Y por último, un tema importante hablando de los nodos es que el año pasado los nodos, justamente casi hace un año, los nodos estaban en el mismo lugar donde se da la lunación. Es decir, los nodos lunares estaban en ese momento, a principios de abril del año pasado, estaban aproximadamente a 3 grados del eje Tauro-Escorpio, que es un punto que se activa ahora por esta lunación, por esta luna llena. Y es un punto que, si bien no ha sido partil, el año pasado tuvimos a Mercurio y a Júpiter retrogradando desde el grado 15, desde el grado 5 de Tauro al grado 15 de Tauro. Entonces, si bien no llega al grado 4 donde está ahora esta lunación, puede haber algún resabio de esto. Entonces, podríamos ver en aquel momento, también por abril, mayo del año pasado, algunas cosas que pueden estar reflotándose ahora. ¿Está bien? Esto es un poco más rebuscado, si se quiere, pero bueno, ahí está. Vamos a hablar un poco también de lo que nos proponía la luna, esa luna nueva del 13 de noviembre de 2023. Esto va a ser muy breve, les voy a dejar también el video, van a poder ver el video si quieren verlo, el video que grabé en su momento, pero se había dado, como decía, ¿no? La luna se había dado, la lunación se había dado a 20 grados, a 21 grados de Escorpio, Marte estaba en conjunción al Sol, Marte en el grado 22, y esto es lo que decía. Marte actualmente está en el grado 24 de Piscis, donde Neptuno en ese momento estaba en el grado 25. Entonces hay una energía muy pisciana de fondo en todo esto, con un Marte también que va de la determinación profunda a un encuentro, hacia una canalización energética tal vez más compasiva, aunque como decía, puede ser muy difusa, puede ser muy confusa, puede ser eh, incluso hasta mentirosa, por decirlo de alguna manera. Puede haber una cuestión de un poquito de agresividad oculta, de tergiversaciones, de ciertas actitudes que aparentan ser una cosa y son otra. Pero me gusta también la idea de pensar que como está en un trígono, encuentran la profundidad de lo que es una acción diferente a tomar. Entonces, esto puede ser una interpretación entre tantas. Marte estaba en conjunción a esta lunación, como decía antes, y Plutón, que era el regente de esa lunación, ya estaba directo en Capricornio. Recordemos que estaba en Capricornio en ese momento, estaba haciendo cuadratura a los nodos lunares también. Se abría el ciclo que terminaba justamente ahora en un clima de gran tensión post eclipse del Sol en Aries y marcaba el nuevo comienzo de este ciclo de Marte conjunción al Sol. Ahora, el clima, ¿cuál era el clima de ese momento? Esto, para los que no entienden bien, recordemos que una luna llena, o tal vez alguno llega al canal por primera vez, hay otros que tal vez me siguen y entienden un poco más a lo que me refiero, otros probablemente no, pero vamos a poner esto, una luna llena culmina un ciclo que ha comenzado 5 meses y medio antes en el mismo signo. Entonces, el 13 de noviembre tuvimos una luna nueva en Escorpio y el 24 de abril tenemos una luna llena en Escorpio, que cierra el ciclo de esta manera. Entonces, en una luna nueva generalmente intencionamos algo que nosotros queremos ver manifestado en los próximos 5 meses y medio, 6 meses, y en la luna llena vemos los resultados de eso. También al ser una luna llena en Escorpio, que en este caso está en cuadratura a Plutón, y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, hay mucha intensidad emocional. Ya porque la luna, ya solamente por el hecho de que la luna esté en Escorpio, hay mucha intensidad emocional. La intensidad emocional hay que comprenderla bien. Y vamos a hablar de eso a la brevedad. Entonces, en ese momento podíamos ver que lo que se iniciaba, la promesa que había con esta luna nueva en Escorpio era
de liberación de energías ocultas, estancadas. Escorpio es un signo de agua, es un signo fijo, entonces en energía baja esto a veces puede ser como alguna emoción que se estanca, es un agua estancada, es algo que no fluye plenamente. ¿Significa que todas las personas con luna en Escorpio son así? No, para nada. ¿Significa que la energía de Escorpio es así? No, tampoco. Es en parte así. Todas las energías de todos los signos tienen dualidad, tienen polaridad, tienen un lado A y un lado B, tienen una luz y una sombra. Entonces, el lado oscuro, si se quiere, de la energía escorpiana tiene que ver con esto, de aquello que no permite que fluya. Pero cuando empezamos a desarrollar la energía alta de Escorpio, de Plutón, podemos en realidad destapar eso que está ocultando lo que está debajo, eso que está obstruyendo el flujo natural de la vida. Y cuando hacemos eso, bueno, justamente la vida continúa su camino, su cauce. Y también otra simbología de esto es que nos permite reconocer en nosotros mismos algunas cosas a las cuales no le habíamos puesto luz previamente. Cuando hablamos de la sombra, muchas veces muchos se quedan pensando en que es algo malo. La sombra no es algo malo, no siempre es algo malo. La sombra es simplemente aquello que no estaba visible y puede ser un gran talento, la sombra. Puede ser una gran capacidad de sanar, de guiar, de liderar, de analizar con mucha profundidad también. Estas son algunas de las cosas escorpianas, ¿no? y plutonianas. Esta energía de muerte y transformación, de resurrección, de renacimiento. Entonces, por eso decía que en aquel momento, el 13 de noviembre del año pasado, cuando tuvimos esta luna nueva, podíamos estar viendo liberación de energías ocultas y estancadas, impredecibilidad e inestabilidad en muchos ámbitos, manifestaciones reactivas eruptivas. Creo que lo estuvimos viendo. Recordemos, el eclipse de sol del 14 de octubre, la luna nueva del 13 de noviembre, nos auspiciaban de que en los siguientes 6-7 meses íbamos a estar viendo muy probablemente acciones eruptivas muy belicosas como las que estuvimos viendo. Ahí es donde viene un poquito esta analogía de cómo es arriba es abajo, cómo es afuera es adentro, y no es porque Plutón estaba en ese lugar o porque Marte estaba en ese lugar, sino que nos habla de una sincronicidad. Entonces, lo que no podamos ver de manera consciente y de alguna manera nos resulte incómodo, nos genere ruido internamente, podemos apelar a la astrología para poner luz en esa sombra. ¿Qué es lo que no estoy entendiendo? A ver qué me dice este lenguaje. Esa es una de las grandes virtudes, si se quiere, que tiene la astrología. Y podíamos estar atravesando un periodo de tiempo entre rebelión y revolución, o sea que no es lo mismo rebelarse que hacer una revolución. No es lo mismo hacer un levantamiento que hacer una transformación interna. Entonces también esto es algo muy, muy interesante. Sí había oportunidades para liberarnos de patrones disfuncionales si teníamos el coraje de enfrentarnos a la sombra con determinación, con dirección también. Aquello que tememos puede ser un impulsor de un cambio. Recordemos, creo que ya lo dije en algún otro momento, que hay 5 emociones básicas. Una de ellas es el miedo. Y el miedo generalmente se lo ve mal. El miedo, la angustia, se los ve mal. Tienen como una mala prensa. Sin embargo, todas las funciones, todas, cumplen una función. Todas las emociones cumplen una función. Entonces, la función del miedo tiene que ver con ponernos en una situación tal vez de supervivencia. El miedo no es malo. El miedo nos dice, de esto hay que sobrevivir. Lo malo es quedarnos pensando de que todo es una amenaza cuando no necesariamente lo es. Entonces ahí vivimos ya no con miedo, sino con paranoia. Ahí es cuando algo se hace más grave.
ya deja de ser una emoción para ser una actitud o un comportamiento. Por lo tanto, esto también era algo que nos proponía esa luna nueva, ¿no? Esto que temíamos podía ser un impulsor de un cambio. Y por suerte estaba Neptuno ahí que intentaba como amenizar un poco todo lo que estábamos atravesando, pero toda la impredecibilidad tenía que ver con esa oposición entre la Luna, el Sol y Marte a Urano en Tauro. Dicho sea de paso, Urano estaba retrógrado en el mismo punto donde ahora el 21 de abril va a ser conjunción Júpiter con Urano. Entonces también vamos a estar viendo cuánto de todo esto se activa, cuánto de toda esta cuestión impredecible se va a activar finalmente. Vamos a la lunación de este momento, concretamente. Esto va a ser en principio bastante breve. Y voy a dejar también espacio para, si les parece y me lo dejan en comentarios, podemos hacer un vivo nuevamente para hacer el análisis signo a signo, o mejor dicho, casa por casa, de cómo puede estar afectando esta luna llena a diferentes personas, como lo hicimos la última vez de manera interactiva, cosa de que yo tal vez puedo hablar un poco y también a través del chat de YouTube pueden hacer sus comentarios, sus preguntas y demás, de manera que generemos interacción justamente y que sea algo más dinámico y fructífero para todos. Así que, de nuevo, dejen en comentarios ahí si quieren hacerlo. Podríamos ver de hacerlo tal vez el próximo domingo, el domingo que viene, que si no recuerdo mal es 21, domingo 21. Bueno, dicho sea de paso, el domingo 21 es un día después de la conjunción Júpiter-Urano. En fin, ¿qué nos propone esta lunación? Concretamente, vamos a hablar ahora sí de algunos temas un poquito más detallados, más técnicos. Primero, como decía, ¿no? La tensión emocional que nos podría llevar a hacer un proceso de profunda transformación. Esta profunda transformación tiene que ver con toda esta T cuadrada que hay entre la Luna en Escorpio, el Sol en Tauro y Plutón en Acuario. Nos permite también ver, reconocer, reconciliarnos con el dolor de la pérdida. Recordemos que Escorpio, la casa 8, Plutón, tienen que ver con algo que se pierde. O tiene que ver también con los recursos de otros, con los traumas, con nuestra psique profunda, con las herencias familiares. Pero generalmente desde la astrología tradicional se ha considerado que Escorpio tiene que ver con las pérdidas. No somos muy buenos para soportar la pérdida en general. El ser humano tiene como una tendencia a no poder ver la oportunidad detrás que hay de una pérdida. Y la pérdida creo que a la larga es un poco inevitable. Bueno, no es ni un poco ni muy inevitable, es inevitable y ya. El tema es cómo enfrentamos eso que perdemos. Si lo hacemos desde un lugar de dependencia, recordemos que tenemos al nodo sur en Libra todavía, si lo hacemos desde un lugar de dependencia o si lo hacemos desde un lugar de crecimiento. Simplemente, las cosas tarde o temprano se terminan. Las relaciones tarde o temprano se terminan. De nuevo, puede no ser la persona, pero sí la forma en la que se terminan las cosas. ¿Cómo enfrentamos ese proceso, ese duelo? Porque acá estamos hablando de duelos, probablemente. ¿Cómo hacemos el duelo y cómo nos reconciliamos con la pérdida? Una de las maneras que se me ocurre para ver esto es justamente por la conjunción reciente, la segunda conjunción reciente que hizo Mercurio a Quirón en Aries. Quirón en Aries es el dolor de ser yo, en definitiva, ¿no? El dolor de ser auténtico. Claro, no todos tenemos a Quirón en Aries. De hecho, Quirón en Aries, recién hay personas que tienen unos 51 años más o menos que están viviendo el retorno de Quirón. Otras personas no tienen Quirón en Aries, que no estén en ese rango de edad. Entonces, no todos tenemos a Quirón en Aries, no todos vivimos esa misma herida de la misma forma. Ahora, desde un punto de vista un poquito más global, Quirón fue descubierto y cuando se descubrió se le empezó a asociar, digamos, se le empezó a asociar un simbolismo relacionado
al estrés postraumático, al síndrome de estrés postraumático, porque si no recuerdo mal, Quirón estaba en Aries también durante la Primera Guerra Mundial. Entonces hay mucho de eso que se termina asociando a- a esta cuestión, ¿no? De la herida, de la pérdida, de de la individualidad y de las guerras. En definitiva, estamos atravesando todo este periodo de tiempo en el que parece que las cosas escalan, pero probablemente no llegue a manifestarse esa tercera guerra mundial que daría toda la sensación de que está por suceder, pero bueno, por suerte está Marte en Piscis, de momento. Por suerte, y vamos a ver, porque Marte en Piscis es bastante impredecible. Entonces, como decía, reconciliarnos con el dolor de la pérdida y también reflexionar acerca de nosotros mismos, lo que decía muy al principio del video, reconocer cuánto aprendimos sobre nosotros mismos a través de nuestras relaciones, cuánto hemos podido sanar el vínculo con nosotros y eventualmente con algunas exparejas también, cómo podemos ver desde una óptica diferente el aprendizaje que tuvimos más allá del sufrimiento, más allá del dolor. Y esto es un momento también para reflexionar acerca de mi postura ante la vida. ¿Cómo me, cómo me paro ante la vida? ¿Qué lugar quiero ocupar un espacio en este planeta? Se pueden revelar también apegos, temores, obsesiones y aquellos ámbitos, esas áreas en las que todavía tenemos cierta terquedad y ciertas fijezas que nos piden como romper estos patrones repetidos que nos fuerzan el crecimiento. Y ya como para ir cerrando un poquito, voy a mencionar justamente acerca de esta T cuadrada. Esta T cuadrada que tenemos digamos, en conflicto, en tensión, siempre que tenemos una T cuadrada nos va a hablar de una tendencia a repetir ciertas situaciones, tanto internas como externas, que nos van a incomodar, casi seguro, no casi seguro, seguro nos van a incomodar, pero que a la larga también, cuando empezamos a aprender a dominar estas energías, se transforman en una gran práctica de maestría, hacia la maestría, mejor dicho. Nos vamos convirtiendo en maestros de esas energías, de las energías de Tauro que tienen que ver con la simpleza, con nuestros recursos, con nuestra autovaloración, con lo que es valioso realmente, de la energía de Escorpio que tiene que ver también con esta sensibilidad, con esta percepción, con esta capacidad también intuitiva, muy perceptiva, casi psíquica que tiene Escorpio, y esta capacidad también de resiliencia, ¿no? De reponernos ante la adversidad. Y por el lado de Plutón en Acuario, bueno, Plutón en Acuario es nuevo para toda nuestra generación, entonces no hay mucho para decir como a nivel muy personal, no todavía, pero la tensión entre lo que soy, que es el sol, que, que quiero tener una vida simple, abundante, la luna, que necesita poseer, tal vez, y Plutón, que está ahí tensionando entre los dos, nos puede llevar a una situación de una fuerte transformación de lo que nosotros realmente somos. Y la salida está en Leo. Está en Leo, ¿por qué? Porque cuando tenemos una T cuadrada, tenemos un planeta focal, en este caso es Plutón, y la salida está en el otro lado, en la otra vereda. Entonces la energía leonina, la energía de la autenticidad, la energía de quién quiero ser, es la que necesitamos tal vez incorporar y manifestar y trabajar para salirnos de esas tendencias, de esos patrones, de esas ideas percibidas sobre traumas imborrables e incurables, porque tenemos una enorme capacidad de soltar eso, de alquimizarlo, de transformarlo y de renacer. Y esto es algo que nos propone, creo yo, que nos propone mucho esta luna llena. Además, con la presencia de Marte, que es el regente tradicional de Escorpio, en Pisces, haciendo prácticamente conjunción a Neptuno. Este Marte en Pisces tiene muchas maneras de verse, porque puede ser el guerrero espiritual, puede ser acciones encubiertas,
puede ser una dispersión energética terrible, pero puede ser una acción súper enfocada hacia lo artístico, acciones también muy compasivas, acciones que disuelven también la belicosidad. Por eso también decía al principio, suerte que Marte está en Piscis, porque puede dar como, bueno, vamos a aflojar un poco, vamos a tomar un poco más de conciencia de que somos todos lo mismo y de que no necesitamos atacarnos a nosotros mismos. Esa es una visión posible. Que además Marte también está haciendo sextil, esto es súper interesante, está haciendo sextil a esa conjunción Júpiter-Urano en Tauro. Por lo tanto, esto también nos propone, ¿no? Júpiter expande todo, Urano es el rayo cósmico, lo disruptivo, y está Marte ahí empezando a formar un sextil a Plutón. Está lejos todavía, está a unos 8 grados, pero eventualmente lo podemos llegar a considerar porque va hacia ahí. Y esto es una energía que cuando Marte esté en Aries, acá la cosa puede cambiar. Cuando Marte esté en Aries haciendo sextil a Plutón, la energía se canaliza de una manera muy definida, muy determinada. Y esto puede cambiar el panorama. Todo lo que ahora tal vez está más como resguardado o un poquito más en la sombra, más oculto, tal vez se manifiesta de una manera rápida. Porque que sea un sextil no significa que sea bueno para todos y para la humanidad. Em, Cuando hay un sextil significa que las energías fluyen con facilidad. Y una energía Marte-Plutón con facilidad, como dije hace un rato, hay polaridad, hay dualidad. No, nada es bueno ni malo en términos absolutos. El punto es hacia dónde queremos dirigir esa energía, qué hacemos con esas herramientas. Puede ser un momento delicado también. Hay, digamos, el clima presenta muchas oportunidades de crecimiento, autoconocimiento, de liberación de traumas y de liberación de dolores, de una determinación muy definida para, digamos, para encontrarnos, para ampliar nuestra mirada mm, creativa, incluso en relación a temas económicos, temas financieros y demás, pero esto hay mucha energía colectiva involucrada acá. Entonces, ¿cuál va a ser el rumbo de toda la sociedad, de toda la humanidad, o por lo menos las sociedades en las que cada uno conviva, los países a los que uno pertenezca? ¿Para dónde van a ir? Hay un cambio de rumbo. Hay, probablemente haya un cambio de rumbo que habría que ver bien para dónde va a ir. Y esto lo dejo ahí abierto porque está involucrado Urano. Y Urano es impredecible. Y como veíamos el año pasado, el 13 de noviembre, la luna nueva de Escorpio se dio en oposición a Urano. Entonces, seguimos atravesando un tiempo donde no sabemos bien para dónde van las cosas. Todo puede ser muy disruptivo de un momento a otro. Y cuando Júpiter haga la conjunción, que va a ser el 20 de abril, 21 de abril, perdón, esto puede llevar, digamos, puede agrandar mucho algunos temas imprevistos. Desde un punto de vista tecnológico puede haber una manifestación, anuncios fantásticos de nuevas tecnologías o de cosas ligadas a la cosmología, pero también puede haber anuncios muy importantes en relación a temas económicos, y hay que ver cuáles son las causas. Ahora sí, para cerrar, la presencia de Marte en Pisces, Marte haciendo conjunción a Neptuno, también nos puede hablar de guerras sobre el agua, sobre el mar. Por lo tanto, como podrán estar viendo, si escucharon contradicciones, es que las hay. Es que el clima astrológico así lo propone. No es que digo una cosa que me gusta y no digo la otra y ya, o que estoy desvariando. A veces desvarío, pero en general, digamos, las tensiones están ahí. Y estas son algunas de las potencialidades que nos propone esta lunación. Así que creo que en principio, bueno, eso sería todo por ahora. Disculpen un segundito, que acá yo me confundí.
Pero bueno, eso sería todo por el momento y será hasta la próxima. Hasta luego.